Hoy hablamos de uno de los documentos más importantes en la historia del fútbol. Y no es precisamente un contrato, sino una simple servilleta. Un pedazo de papel con apenas 52 palabras, firmado con tinta azul en diciembre del año 2000, en el que un directivo del Fútbol Club Barcelona promete fichar a un chico de 13 años llamado Lionel Andrés Messi. Pero esa servilleta no la firmó Leo, la consiguió su padre, y sin él es muy probable que hoy nadie conociera el nombre de Messi. Esta es la historia de Jorge Horacio Messi, el hombre que negoció cada contrato, gestionó cada millón y sostuvo, en silencio, la carrera del mejor futbolista de la historia. Jorge Messi nació el 1 de enero de 1958 en Rosario, Argentina. No venía del mundo del fútbol de élite ni de los negocios, venía de una fábrica. Trabajó como técnico químico en Acindar, una acería del sur de Rosario. Turnos de hasta 12 horas diarias. Se levantaba a las 4 de la mañana y volvía a casa para la cena. De joven había soñado con ser futbolista. Jugó de mediocampista en las categorías inferiores del Newell's Old Boys, el mismo club donde después brillaría su hijo. Pero el servicio militar obligatorio le cortó ese sueño para siempre. Se casó con Celia Cuxitini y formaron una familia de 6: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol. Una casa modesta, sueldos ajustados y un Renault 12 que, según cuentan quienes los conocieron, muchas veces ni siquiera tenía nafta para llegar a los entrenamientos. Pero Jorge vio algo en su tercer hijo desde que tenía apenas 4 años, jugando en un club de barrio llamado Grandoli. Leo era distinto. A los 10 años, a Lionel le diagnosticaron un déficit de hormona de crecimiento. El tratamiento costaba unos $900 al mes, una cifra imposible para una familia obrera en la Argentina de los años 90. Jorge tocó puertas en los clubes argentinos. Ninguno quiso hacerse cargo del costo. Fue entonces cuando decidió jugar la única carta que le quedaba: cruzar el Atlántico y probar suerte en Barcelona. Aquí llega la decisión más importante que un padre puede tomar por un hijo de 13 años: dejarlo casi todo atrás. Diciembre de 2000, Jorge Messi lleva semanas esperando una respuesta oficial del Barcelona. La ansiedad crecía. En una llamada advirtió que si el club no se decidía, la familia volvería a Buenos Aires. Esa amenaza llegó a oídos de Carles Reixac, entonces secretario técnico del club. Reixac no tenía ningún papel oficial a mano en el restaurante donde estaban reunidos, así que pidió una servilleta a un camarero y con su propia letra escribió un compromiso. Ficharía a Lionel Messi bajo las condiciones económicas ya acordadas. Lo firmaron el propio Reixac, el ojeador Josep María Minguella y el representante Horacio Gaggioli. Ese papel, guardado durante 24 años, se subastó en 2024 en Nueva York por casi $1 millón. La prueba tangible de que Jorge Messi había ganado la partida más importante de su vida. Jorge dejó su trabajo de 2 décadas en la metalúrgica. Se instaló en Barcelona junto a Lionel, mientras Celia y los otros 3 hijos se quedaban por un tiempo en Rosario. Los primeros meses fueron durísimos. Años después, el propio Messi lo contó así. Él se encerraba a llorar solo en su cuarto y su padre hacía lo mismo, sin que el otro lo viera. Los dos fingían estar bien, cuando en realidad no lo estaban. Y sin embargo, Jorge nunca le impuso la decisión a su hijo. Le dio, según relató el propio Leo, la posibilidad de elegir si quería seguir adelante con aquello o volver a casa. Sin ninguna experiencia previa como agente deportivo, Jorge Messi se convirtió en el representante de su hijo, y con el tiempo en algo más: el CEO de todo un imperio construido alrededor del nombre Messi. Fue él quien lideró cada negociación importante de la carrera de Leo: la salida polémica del Barcelona en 2021, el fichaje por el Paris Saint-Germain y después la llegada al Inter Miami. Fuera de las canchas cerró acuerdos comerciales con marcas como Adidas, Pepsi, Budweiser o Hard Rock, además de proyectos con el turismo de Arabia Saudita y hasta con el Cirque du Soleil. Jorge entendió algo clave muy pronto: el talento de su hijo dentro del campo necesitaba una estructura sólida fuera de él. Y esa estructura la construyó él, ladrillo a ladrillo. La gestión del patrimonio de Messi es hoy un entramado de sociedades. Todo gira en torno a un holding llamado Limecu, que en 2025 trasladó su sede de Barcelona a Andorra.
Ese holding controla, entre otras cosas, la sociedad inmobiliaria con más de 200 millones de euros en activos y Leo Messi Management, la empresa que administra los derechos de imagen del futbolista y que solo en 2024 facturó más de 60 millones de euros. Pero no todo fue un camino sin obstáculos. En 2016, Lionel y Jorge Messi fueron condenados por la justicia española por fraude fiscal. Defraudaron más de 4 millones de euros entre 2007 y 2009, usando una red de sociedades en paraísos fiscales como Belice y Uruguay. El Tribunal Supremo confirmó la condena en 2017. 21 meses de cárcel para Leo, que no llegó a cumplir por tratarse de un delito no violento y de primera vez, y 15 meses para Jorge como colaborador necesario. Ambos pagaron además millonarias multas. Fue un episodio que marcó la gestión patrimonial de la familia y que, según se dice, empujó después a blindar aún más la estructura de sociedades que rodea al futbolista. Con el paso de los años, Jorge no gestionó solo. Convirtió a sus otros 3 hijos en parte del engranaje. Rodrigo, el mayor, terminó al frente de buena parte de la administración comercial y del propio holding familiar. Acuerdos comerciales, campañas publicitarias y la agenda de medios de su hermano. Matías, el segundo, se volcó al terreno social. Lidera junto a su madre Celia la Fundación Leo Messi, dedicada a la educación y la salud infantil, además de gestionar propiedades familiares en Argentina. Y María Sol, la menor y única mujer, construyó su carrera en el mundo de la marca. Fue gerente de The Messi Store, la línea de ropa del futbolista, y hoy dirige la estrategia de marca de toda la compañía. En otras palabras, lo que empezó como un padre acompañando a un niño a entrenar, terminó siendo una empresa familiar completa, con cada hermano ocupando una pieza del tablero. En la fábrica donde trabajaba, a Jorge lo apodaban el Peluca. Sus excompañeros lo recuerdan como un hombre de perfil bajísimo, muy alejado del personaje público en el que se convertiría después. La casa familiar en el barrio de La Valleja, en el sur de Rosario, la construyó en parte su propio padre, Eusebio, albañil de oficio. La familia la conserva hasta hoy. Según reveló el periodista Guillem Balaguer en su biografía sobre Messi, Jorge llegó a ser gerente de producción en la acería Acindar, antes de dejarlo todo por Barcelona. Y una curiosidad más. En el juicio por fraude fiscal de 2016, Jorge Messi llegó acompañado a los tribunales no solo por Lionel, sino también por otro de sus hijos, Rodrigo, mostrando ese bloque familiar que siempre los caracterizó. El 7 de agosto de 2026, Jorge Messi falleció en un sanatorio de Rosario, la misma ciudad donde había nacido a los 68 años. El propio Newell's Old Boys, el club donde todo empezó, fue quien confirmó la noticia. Se fue semanas después de haber acompañado, ya con la salud delicada, el camino de Argentina en el Mundial de 2026. Jorge Messi nunca metió un gol, nunca levantó una copa bajo los focos, pero sin sus decisiones, la fábrica que dejó, la servilleta que consiguió, los contratos de negocio, la familia que organizó, la historia de Lionel Messi habría sido, casi con seguridad, completamente distinta. Fue padre primero, representante después y con los años arquitecto de uno de los imperios deportivos más grandes del planeta. Todo sin pisar nunca el centro del escenario. Si te gustó esta historia, ya sabes, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué otra historia detrás del fútbol quieres que contemos.